Muy bien. Ya ustedes saben, como les he ido comentando, siempre estoy al tanto de esa parte para que ustedes lo puedan seguir. Recordarles al iniciar cada actividad de aprendizaje, tengan en cuenta siempre abrir las correspondientes guías de aprendizaje para que de esa manera sea más sencillo para ustedes participar en el curso, ya que en las guías aparecen indicadas todas las indicaciones acerca de cada uno de los pasos a seguir, estudiar el material, repasar en los support materials los materiales de apoyo que ustedes tienen allí a la mano, participar en las distintas evidencias. Aquí también tienen la posibilidad de observar cuáles son los criterios de evaluación que se siguen a ustedes y también les da la indicación para seguir en esta parte con el glosario, que es el último elemento que veremos aquí. Recuerden siempre practicar, en especial en el glosario multimedia, que les permite escuchar el vocabulario que ustedes vayan siguiendo en cada una de las actividades de aprendizaje. Y por último en la guía aparecen las evidencias, que las estaremos viendo dentro de un rato. Como siempre, para los materiales es muy importante seguir todo lo que traigan, tanto en la versión multimedia como descargable, que tienen los mismos contenidos, pero ya ustedes saben, la versión multimedia, como la tenemos allí en pantalla, tiene la posibilidad de escuchar audio, tenemos la posibilidad de trabajar ejercicios interactivos y obtenemos allí directamente una respuesta acerca del desempeño. Como siempre les digo, ya ustedes saben, los ejercicios que están en el material, ustedes los pueden realizar varias veces de acuerdo a como ustedes necesiten en su tiempo de práctica y no afectará su calificación dentro del curso. De igual manera, tengan a la mano siempre el material descargable. Tiene los mismos contenidos que nosotros vamos a ir manejando, pero aquí usted lo puede guardar en su computador, en su celular, en su dispositivo móvil, y de esa manera será más sencillo para ustedes repasar los contenidos que vayamos viendo. Bien. Vamos a iniciar ya con las temáticas de hoy. Tenemos acá ya abierto el material de aprendizaje. Es My Family. Lo que vamos a ver hoy es concentrado pues en el vocabulario acerca de la familia. Primeramente para mirar la familia directa, la que está relacionada por lazo de consanguinidad. Luego aquella que está vinculada por lazos legales, sociales. Tercero, quienes están vinculados por vínculos religiosos. Y cuarto, aquellos que están relacionados por crianza. De igual manera vamos a tener un espacio para todos aquellos miembros de la familia que, bueno, para poder hablar de sus gustos, de sus preferencias, y así lo vamos a ir siguiendo. Muy bien. Dentro del vocabulario principal que vamos a tener a la mano, tenemos una parte central, por así decirlo, que ustedes deben considerar bastante, pues les va a servir de mucho para el resto del vocabulario de la familia. Si hay algo que siempre digo cuando llegamos a contextos como este, es que nosotros tenemos, digamos, en español, un poquito más de complejidad para el vocabulario. A veces se nos presentan cosas como cuñado, yerno, nuera, y todo esto nos presenta un poco de dificultad. Entonces,
En inglés vamos a contar sí con un elemento un poco más práctico. Y la base de vocabulario la vamos a tener con lo que ustedes ven aquí en pantalla. En este caso tenemos mother y father, que son la madre y el padre. Aunque tenemos también otra forma de llamarlo y ahorita lo veremos en un momento. Ahora, cuando hablamos tanto de papá como de mamá o de mamá y papá, a pesar de que, bueno, ya sabemos que hoy en día existen diversos conceptos de familia, claro está, pero cuando hablamos del conjunto de aquellas personas que sea biológicamente o por crianza son quienes se han encargado de estar allí o, bueno, quienes nos han traído al mundo, igual hablamos de los padres. En español solemos utilizar la palabra padre en plural para indicar los padres de familia, los miembros de esa familia, pero en inglés, cuando hablamos del conjunto de mamá y papá, utilizamos la palabra parents. Entonces, de esa manera, los identificamos tanto a papá como a mamá en conjunto. Bueno, en cuanto a los hijos, hijo e hija, vamos a encontrar son, que es el hijo, y vamos a tener daughter en esta parte, que es la hija. De igual manera, como ocurre con los padres, también hay que tener en cuenta que si usted en plural dice sons, para decir los hijos, solamente se estaría refiriendo a hijos varones. Ahora bien, si hay tanto hijos como hijas, entonces en ese caso se utilizaría la palabra children, que por cierto la tuvimos en la actividad de aprendizaje anterior, hacía parte del vocabulario que estábamos viendo en los plurales. La palabra children la podemos utilizar en este contexto para significar hijos, o sea, es decir, hijos e hijas, con cualquier edad. Si usted tiene 90 y sus hijos tienen 70, usted dice, they are my children, son mis hijos. No hay problema por esa parte. Puede utilizar siempre ese término para referirse al plural si quiere especificar que hay tanto hijos como hijas. Porque obviamente sons y daughters son plurales de por sí, no va a haber ningún problema por esa parte. Bien. Ok, seguimos acá. Bueno, tenemos en pantalla también a sister y brother, que son hermano y hermana. Bueno, la hermana y el hermano, pues aparece primero sister y luego aparece brother. Bien. Igual manera, ya lo veíamos con parents, lo vimos con children. En el caso de hermanas y hermanos, si quieren tener una sola palabra que los englobe a ambos, es siblings. Ahora la anoto en el chat, porque esta sí creo que no aparece más adelante en el material. Porque es mucho más común en inglés decir brothers and sisters o sisters and brothers que utilizar la palabra siblings. Ya ahí sí es una cuestión de costumbre. Pero sí existe un término que sirve para hermanos y hermanas en conjunto. Ahora bien, el vocabulario que tenemos aquí en pantalla por completo es justamente el que hace referencia a toda esta base que yo les decía. Cuando ustedes manejen este vocabulario que aparece allí, ya va a ser mucho más sencillo pasar a las otras secciones que veremos en las siguientes diapositivas
porque utilizan un vocabulario basado en esta parte. Entonces ténganlo bastante en cuenta. Bien. Ahora, completando el vocabulario de esta diapositiva, vamos a ver, tenemos aquí la tía y el tío, que diría yo esta parte es la que es un poquito como diferente del resto de vocabulario y que de pronto nos puede poner a pensar un rato. La tía es aunt, el tío es uncle, y en el caso de los primos y primas, para primo y prima se utiliza la misma palabra cousin. Ya ahí obviamente dependerá de el contexto en el que se da el vocabulario. Muy bien, tenemos en este caso para los abuelos y abuelas y para nietos y nietas. Aparece aquí el vocabulario. Si se dan cuenta, en este caso utilizaremos la misma base de vocabulario que teníamos más arriba, pero cuando hablamos de abuelos y nietos utilizamos grand como prefijo al principio allí de la palabra para hacer este vocabulario. Entonces, si ya no sabemos el vocabulario de base, este nos quedará bastante sencillo. Simplemente añadimos el grand para decir grandmother, y hablaremos de la abuela, grandfather para hablar del abuelo, grandson para hablar del nieto y granddaughter para hablar de la nieta. De la misma forma que lo vimos con el vocabulario que estaba más arriba, podemos utilizar grandparents para hablar de los abuelos en general, que usualmente podemos tener hasta 4 de ellos, además de los de crianza. Y para hablar de nietos en general, también se puede utilizar grandchildren. Entonces tengan en cuenta allí, como les decía, una vez que ustedes manejen ya esas primeritas palabras que vimos de vocabulario, el resto del vocabulario va a manejar esa misma base. Muy bien. Así como nosotros tenemos obviamente distintas formas de hablar, no solo decimos madre, padre, así mismo ocurre en inglés. A la mamá se le puede decir mom, para no decir madre. Al papá, dad. A los abuelos se les puede decir grandma y grandpa. En algunas regiones inclusive ma y pa simplemente, y hace referencia a los abuelos. En el caso de la mamá también se puede decir mommy y el papá también se puede decir daddy. Es ya una cuestión inclusive de contexto un poco más cercano para indicar pues obviamente el afecto, el cariño que se tenga allí. Ahora bien, la familia que obtenemos por lazos legales. En español se le habla de la familia política. Nunca he entendido exactamente por qué política, pero es el término que utilizamos normalmente. En este caso nos vamos a encontrar que, bueno, utilizamos, como les decía, el mismo vocabulario base que veíamos anteriormente. Una manera de pronto de analizarlo es tener en cuenta qué vínculo tiene la pareja con esa persona para hacer la palabra y de esa manera los recordaremos. Todos, como pueden ver en pantalla, terminan por in-law para referirnos a esa familia que está allí. Entonces, la mamá de la pareja sería la suegra. Como es la mamá de la pareja, entonces utilizamos mother. En ese caso sería mother-in-law. Lo mismo con el suegro, al ser el papá de la pareja, sería father-in-law. Y podemos utilizar en conjunto parents-in-law para referirnos a los suegros en general. En el caso de nuera y yerno hay que recordar así como veníamos viendo, ya que es lo contrario de mother y father, se utilizaría daughter-in-law para la nuera y son-in-law para referirse
al yerno. Y pues obviamente los hermanos y hermanas de la pareja serán sister-in-law y brother-in-law para cuñada y para cuñado respectivamente, siguiendo el mismo orden que ya hemos venido viendo. Inclusive en algunas ocasiones para referirnos a la familia en general de la pareja de alguien o de uno, si es el caso, se utiliza the in-laws, así en plural se le coloca la S, solamente para referirnos a esa familia que tenemos por vínculo legal, cortesía pues del matrimonio, que es lo usual, aunque hoy en día sabemos que hay un poco más de variedad en cuanto a cómo se organizan las parejas, pero es parte, digamos, de la costumbre del vocabulario que se suele utilizar. Muy bien. Aquí en esta parte, para hablar de los vínculos que se dan por evento religioso, en este caso refiriéndonos al bautismo, que suele ser el evento que se da allí para esa parte. En este caso, pues, al tener ese vínculo, vamos a encontrar, de igual manera, el vocabulario que ya vimos hace un momento. Esta vez vamos a iniciar con la palabra God, que por sí sola significa Dios, y bueno, es un vínculo religioso, eso da mucha idea. Algunos consideran que, bueno, no hacen parte directamente de la familia, pero es parte de la costumbre o tradición religiosa considerarlos como miembros muy cercanos de la familia, tal como si lo fuesen. Entonces, en ese caso encontramos Godfather para el padrino y Godmother para la madrina. Y de igual manera podemos encontrar Godson y Goddaughter para el ahijado y la ahijada. No vamos a encontrar en inglés una palabra propiamente dicha para compadre o comadre, al menos no existe un término que esté muy extendido, sino que si es el padrino de nuestra hija diremos my daughter's godfather. Y de esa manera hacemos la referencia. No es común hablar en ese sentido de eso porque, bueno, no es tan, en los países de habla inglesa no es tan fuerte el vínculo que existe entre compadres o comadres, tanto como el que nosotros conocemos tradicionalmente en los países de habla hispana. Muy bien. De igual manera existen algunos términos que nosotros utilizamos, primo hermano, tío segundo, todas estas clases de cosas. En inglés no es muy común que exista un término específico para ello, sino que usualmente basta con describir en contexto quién es la persona o cómo está vinculada a nosotros, más que tener un término en particular. En este punto nos vamos a encontrar la parte del vocabulario de la familia relacionada por la crianza. En este caso, puede referirse a la crianza de nacimiento, aquella que se da por una reorganización familiar. Todas estas cosas van aplicando en esta parte. Tenemos stepfather. Allí en este caso ya empezamos con el vocabulario colocándole el prefijo step para referirnos a este tipo de familia. Entonces tenemos stepfather y stepmother para el padrastro y la madrastra. Tenemos stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Algo que faltó acá en esta parte sería obviamente stepson y stepdaughter. Ya ustedes pueden allí completar el vocabulario para referirnos a los hijastros e hijastras. También es posible utilizar la palabra half, que significa mitad, para referirnos a half brother y half sister cuando son medio hermano y media hermana. Obviamente el uso de estas expresiones ya es una cuestión relativa. Algunas personas prefieren
no utilizar los términos y directamente referirse a sus familiares como papá, mamá, hijo e hija, obviamente ya es una cuestión de contexto, de costumbre, de acuerdo a cómo cada persona lo quiera manejar. Muy bien, al hablar de gustos y preferencias debemos tener en cuenta, si hablamos de los gustos y preferencias de los miembros de la familia, vamos a referir una parte que ya vimos dentro de la actividad de aprendizaje anterior, y es el uso de lo que comúnmente nos enseñan es hablar de una tercera persona. Cuando nos referimos a los famosos verbos en tercera persona, para aquellos que han visto inglés anteriormente, hace referencia a, en este contexto, a cuando describimos a una persona, un animal, un lugar, un objeto, siempre y cuando sea solamente uno, cuando es en individual. Ya si nos referimos a otra persona y también a nosotros, entonces ya no aplica. Si nos referimos a varios, ya es plural y por lo tanto no hace este cambio. Ya ustedes saben que los verbos en inglés no se modifican, excepto cuando hablamos de una tercera persona. Cuando presentamos a alguien más, solemos agregar una S o a veces ES al final del verbo, dependiendo del caso. En este caso, como vemos el verbo like, ya vamos a agregar la S likes cuando nos referimos a otra persona. Si yo digo que a mí me gustan los animales, digo I like animals. Pero si digo que a él le gustan, entonces he likes animals. Si yo digo que a mí me gustan los gatos, I like cats. Pero si yo digo que a ella le gustan los gatos, entonces she likes cats. Basta con agregar la S al final para indicar que estamos hablando de una tercera persona. Ahora bien, así como lo mostrábamos la vez pasada, vamos a utilizar el auxiliar do para hacer la referencia a las frases negativas y a las preguntas. En esta parte, pues, ya ustedes recordarán, utilizábamos do not. Ahora, como estamos hablando de tercera persona, el auxiliar es quien va a hacer la indicación. Recuerden que cuando está el auxiliar en la frase, es quien indica el tipo de persona, el tiempo, si es frase negativa, si es interrogativa, es el auxiliar el que hace la indicación de qué tipo de frase es. En este caso, como vemos frases negativas en tercera persona, entonces el auxiliar mostrará la frase negativa en tercera persona. Entonces, por ejemplo, si a él no le gustan los deportes, he does not like sports. Como ya la tercera persona está indicada aquí en el auxiliar, no es necesario agregarle el verbo la S cuando está el auxiliar. Es decir, que hacemos ese cambio del verbo de colocarle la S a likes solamente con frases afirmativas. Si decimos que a ella no le gustan los animales, she does not like animals. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que les van a servir para esta parte. Recordar que el verbo like, a diferencia del verbo gustar en español, funciona de la misma manera de los demás verbos, haciendo sujeto, verbo y complemento. No utilizamos a ella, le, no, sino she, que es ella, simplemente likes, que es el verbo gustar, ella gusta los gatos, por colocarlo como una traducción así literal, pero simplemente sigue el mismo orden de sujeto, verbo y complemento que hemos aprendido de otros verbos, y que en español, lamentablemente, para entender este tipo de conceptos, no se sigue de la misma manera. Entonces, observen bien los ejemplos con does not like. En este caso aparece como doesn't like. Hay una versión ahí un poquito reducida, pero indicando la contracción, que es la manera común como lo pronuncian. Bien, seguimos acá con la parte de la contextualización. Ya ustedes saben, en esta contextualización utilizamos todo el vocabulario, la gramática que vamos aprendiendo. Ustedes lo van a ir viendo y escuchando, y según lo que ustedes vean allí, van a tener una actividad de comprensión
en la cual van a tener unas preguntas de verdadero o falso basados en esa parte. Luego al final hacen clic en Verify para saber si lo han respondido correctamente. En el caso del ejercicio de práctica 1 van a encontrar un texto acerca de Joana y su familia y ustedes van a escribir allí el nombre, o bueno, perdón, el nombre del vínculo familiar de acuerdo a cómo está organizada la familia. En cada uno de los ejercicios van a avanzar de esa misma manera, les van a ir preguntando y ustedes van a ir mirando de acuerdo a lo que está relacionado con ella para responder qué vínculo tienen en esa parte. Aquí yo lo tengo por aparte. Bueno, obviamente no vamos a desarrollar el ejercicio, entonces bueno, yo lo tengo en el material. En el material descargable aparecen todos los ejercicios, aunque obviamente no le da las respuestas, pues las respuestas son interactivas, pero sí lo pueden observar. En la parte B del ejercicio nos vamos a encontrar varias imágenes de miembros de la familia y ustedes las van a relacionar con el vocabulario que corresponda. En este caso, bastará con extender un vínculo entre uno y otro. Ese es para la parte B de este ejercicio. En la parte C nos vamos a encontrar el vocabulario de la familia, pero en este caso faltan algunas letras. Simplemente colocar las letras que faltan para completar el vocabulario relacionado con los miembros de la familia. Bien, para la práctica número 2, el primer ejercicio, vamos a completar el texto que aparece allí y la frase la vamos a completar sea con el verbo to be, con el verbo like, con vocabulario de la familia. Hay que mirar la posición de cada una de las palabras, comparen con las otras frases que están en el texto si de pronto tienen dudas y de esa manera podrán colocar todo el vocabulario correspondiente para completar esa descripción familiar que aparece allí. Ahora, en la parte B, les van a decir que organicen las palabras, ustedes las pueden ir moviendo para hacer frases. Nuevamente, recuerden el orden que hemos venido aprendiendo para las frases. Recuerden que las frases que llevan el verbo to be, si van en preguntas, inician con el verbo to be. Y en la parte C vamos a tener un ejercicio donde ustedes pueden completar las frases con los adjetivos posesivos my y your, de acuerdo a cómo ustedes lo consideren leyendo las frases que allí aparecen. Ok, ahora tenemos aquí en pantalla la pronunciation practice. Para la práctica de pronunciación, en este caso, ya ustedes saben, son ejercicios que les ayudan a ustedes para mejorar su pronunciación, para que al momento de hablar suene más a la manera de lo que hacemos en inglés. Obviamente en un principio no es tan grave si de pronto no tenemos la precisión al momento de pronunciar, pero primeramente nos sirve para diferenciar sonidos. En este tipo de ejercicios, como en el Pronunciation Practice, de igual manera con, con el Multimedia Glossary, su función primera en este curso Beginner es aprender a identificar los sonidos, porque muchas veces las palabras en inglés no las entendemos, aunque ya las hemos conocido, porque a veces no tenemos exactamente una referencia al momento de escucharlas. En este caso vamos a diferenciar el sonido como en dad y el sonido a como en aunt. Entonces, traten de escucharlo en cada una de estas palabras. Allí le pueden dar clic al botón play para escucharlas y luego de eso arrastrarlas al lado que corresponda. En la parte B de esta práctica vamos a tener la parte de entonación.
En este caso vamos a tener expresiones con 2, con 3 y con 4 sílabas. Noten muy bien que las palabras de 2 y 3 sílabas en este caso van entonadas al principio, que es lo más común en inglés. En las palabras de 4 sílabas, que son expresiones un poco más largas, bueno, en el caso de estas que aparecen aquí, son entonadas más al final. Ustedes las irán clasificando en la tabla de acuerdo a cómo corresponda. Y el último ejercicio de esta sección, como siempre ocurre en esa parte, es un ejercicio de pronunciación. Van a necesitar tener una diadema, un micrófono en su computador, o también pueden ingresar a través de su dispositivo móvil que ya tiene micrófono y hacer el ejercicio en esa parte. Van a encontrar que cada frase tiene un botón play para usted escuchar la frase y tiene un botón de grabación para tratar de seguir o imitar el patrón de pronunciación. Tengan en cuenta los sonidos de vocales, la entonación, si sube a mitad de la frase o si baja. Todas estas cosas traten de seguirlas, las pausas que hacen en las frases, porque todo esto les va a servir al momento de ustedes pronunciar para que su pronunciación sea más clara. Igual recuerdo en este punto todo lo que ustedes practiquen acá, lo pueden hacer varias veces, recuerden, para tratar de ir perfeccionando la parte de su pronunciación. Para la parte de las evidencias, aquí tenemos en pantalla las evidencias para la actividad 3. Recuerden que los enlaces de evidencias, si de pronto finaliza la semana, igual estos enlaces van a estar disponibles. No hay problema en esa parte. ¿Ok? Entonces, no se preocupen si de pronto en algún momento llega a haber algún inconveniente con esa parte, porque de todas maneras no se van a desaparecer los enlaces, así que traten de seguir eso sí en lo posible, las fechas del curso, tampoco aplazarlo demasiado porque al final de curso puede ser un poco más complicado para ustedes el seguir a las fechas y de pronto no vaya a haber tiempo disponible para completarlo todo. Muy bien, para esta evidencia tenemos en total, para esta actividad tenemos 3 evidencias. La primera es el foro Family Members. Ustedes lo pueden conseguir también a través del menú del curso. El foro Family Members, ahí está. En el foro, ustedes van a conseguir allí la descripción, básicamente presentar a su familia cercana utilizando los modelos de frase que hemos visto y hacer preguntas a los compañeros acerca de los gustos, preferencias de sus familiares. Ustedes pueden hacer clic en el botón responder una vez hayan escrito el texto para enviar su participación. Es muy importante, como coloqué aquí arriba en la nota del foro, participar tanto en el foro como en las otras evidencias únicamente cuando ya ustedes hayan estudiado el material, porque de esa manera van a tener una idea acerca de cómo participar. La segunda evidencia es Family Likes and Dislikes. Aquí la tenemos. En este caso, vamos a tener un documento con instrucciones. Allí aparece. Lo primero que les va a indicar es realizar una grabación donde ustedes describan a los miembros de su familia. En ese caso, retomando lo que ya hemos visto en las actividades anteriores y poniendo el vocabulario de la familia, podemos hacer esa presentación de ellos. Allí aparecen de todas maneras unas frases de ejemplo para decir quién es. She is my mother, my sister, por ejemplo. Decir el nombre, de dónde es, a qué se dedica. Recuerden cuando hablan de las ocupaciones agregar a o an, como habíamos visto anteriormente, para decir es doctor, por ejemplo, ella es doctor, she is a doctor. Si es arquitecto, she is an architect, y así sucesivamente. Y de igual manera hablar de lo que le gusta y lo que no le gusta. She likes, she doesn't like, allí aparece explicado. Y luego a través del enlace ver evidencia van a enviar la grabación. Y la última actividad que es interactiva se llama Johanna's Family. Vamos a abrirla aquí un momentico para que ustedes tengan una idea de cómo se realiza.
En este caso van a ver el vocabulario relacionado con la familia, va a estar aplicado allí. Ustedes van a tener un árbol familiar, que van a hacer clic, van a ir leyendo las descripciones que aparecen allí y de acuerdo a las descripciones que aparecen en cada uno de los recuadros, ustedes las van a leer y van a llevar la foto del miembro de la familia hacia el cuadro que corresponda en cada situación. De esa manera se realiza esta actividad interactiva. Esas son básicamente las evidencias de la actividad de aprendizaje número 3.